Muy buenos días a todos los oyentes de agendaldia.net, miércoles 22 de septiembre del año 2015, la emisión número 167. Ya estamos a 102 días para que inicie el cambio en Cúcuta que todos queremos. Diego Duque en la cámara, Nelson Ramiro Pérez, Armando Rodríguez, Pedro Ortega, el gigante, el que nos permite llegar a todas sus casas a partir de las 8 hasta las 9 de la mañana, y su amigo de siempre, Julio César Peñuela. No demora en llegar nuestro invitado especial, el doctor Basilio Villamizares, presidente de la Cámara de Representantes y hoy uno de los asesores políticos de la campaña a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta del candidato Jorge Acevedo. Noticias de todos lados. Primero, el fallo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio por 23.000 millones de pesos en contra del municipio de la ciudad de Cúcuta. En la época de fue el secretario el doctor Ricardo Villamizar. Ahora estamos hablando del mismo doctor Ricardo Villamizar que el que nombraron ahorita en el Ministerio de Transporte. El que acaba de tomar posición. El mismo. No. Incluso. No, pero dejemos ese tema para más adelante. Él fue el primer secretario de tránsito que tuvo. Bueno. También el CNE. Uy, se me olvidó ¿qué? Comisión Nacional Electoral, fallo en favor del candidato a la gobernación del norte de Santander, el doctor William Villamizar Laguado, es decir, le habían demandado la inscripción por doble militancia. Recuerdo que fue el doctor Héctor Torres. Ayer se reunió en Bogotá, una audiencia pública, y allí se falló en favor del doctor William Villamizar Laguado. También continuando en la parte política, Jorge Acevedo presentó su plan de gobierno ante los medios de comunicación y toda la parte política. Vamos a comerciales, pero ya regresamos en agendaldia.net. Continuamos en agendaldia.net como lo titulamos. Primero, ordenan a la alcaldía de Cúcuta pagar 23.000 millones de pesos. El fallo se debe al incumplimiento del municipio a un contrato de concesión de un parqueadero suscrito en el año 2006. Armando tiene ahí la noticia a la mano. Sí, el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Cúcuta ordenó al municipio pagar 23.919 millones de pesos a los hermanos Esmeralda Jackson y Efraín Fuentes, herederos Efraín Fuentes, dueño del parqueadero Los Coches y fallecido en 2011. La sentencia se conoció cumplidos poco más de 3 años de un pleito que se inició el 23 de marzo de 2012 entre la alcaldía de Cúcuta y la familia por el incumplimiento a un contrato de concesión de un parqueadero privado suscrito en 2006 por el entonces secretario de Tránsito César Rojas Ayala. Según indica el fallo, la cifra debe abonarse como indemnización por los daños y perjuicios económicos que causó la liquidación unilateral del contrato de concesión por la alcaldía, además del abandono del vehículo que lote al servicio de tránsito municipal. Por decisión unánime, el Tribunal de Arbitramiento resolvió denegar las objeciones por parte de la alcaldía de Cúcuta, así como denegar en su totalidad las excepciones de mérito propuestos por el municipio. El Tribunal de Arbitramiento dio una interpretación donde señala que el contrato 003 de 2006, firmado por Rojas Ayala, ahora candidato, entre otras cosas, no reunió las condiciones de un contrato de concesión, sino que corresponde a un contrato de depósito. El fallo también condena al municipio a pagar a los hermanos Fuentes 420 millones de pesos por conceptos de costos y agencias de derechos. Mira, ahí hay un pronunciamiento dentro del comunicado, Armando. La alcaldía se pronunció. Sí. Una vez conocido el fallo, la alcaldía reiteró que no reconoce al tribunal y que apelará a la justicia ordinaria. Para la alcaldía, el laudo arbitral liquida un contrato con base en unas cláusulas que el tribunal interpreta de manera indebida para poner a pagar a la ciudad por un contrato celebrado en anteriores administraciones municipales. Se procederá a interponer el recurso de anulación del laudo ante el Honorable Consejo de Estado
por errores procediendo que comprometen la forma de los actos del laudo, su estructura externa, su modo natural de realizarse, que por error propio se desvía o aparta de los medios señalados por el derecho procesal para la dirección del juicio, al punto de que con ese apartamiento se disminuye las garantías de contradicción o se priva a las partes de una defensa plena de su derecho. Sería una tarea buena y bonita ir a la Cámara de Comercio, al tribunal, buscar primero quiénes son los que hacen parte de este tribunal. Segundo, los abogados que entraron a defender la parte de la alcaldía del municipio de la ciudad de Cúcuta, ¿no? Para ver qué pasó dentro de ese proceso. Igualmente, el secretario de Tránsito, ¿no? No sé si de pronto ya esté investigado en algunas de sus partes o quién va a pagar la platica, como siempre, la plata de mi pueblo. Ya está nuestro invitado, el doctor Basilio Villamizar. Le entro precisamente con esta noticia, 23.000 millones de pesos. ¿Qué piensa el hoy asesor de la campaña, el doctor Jorge Acevedo, candidato a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta? Muchas gracias, Peñuela. No, pues bueno, estupefacto es la palabra que puedo responder. La verdad es que no hay derecho, en primer lugar, a que se cometan tantas equivocaciones desde el punto de vista administrativo, precisamente en cabeza de quien hoy quiere ser el representante de Ramiro Suárez en la alcaldía. Y en segundo lugar, no hay derecho que haya un fallo de esa magnitud que pues deja al municipio prácticamente en una situación económica muy precaria. Yo pienso que sobre esto tiene que haber apelación, tiene que haber mucho tela que cortar, y no hay que de pronto estemos aquí en un pequeño escándalo como el de Findupetrol, en el sentido de que a través de un fallo por la Corte Constitucional, ya en la etapa de casación, se quiso pues hacer que el municipio de Casanare perdiera una suma similar a esta que hoy estamos enterándonos los cucuteños. Estos actos tienen que ser rechazados, el municipio tiene que apelar inmediatamente, y esta es un acto administrativo también que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Expresidente, usted tiene su residencia allí donde mi vecino, su amigo Nicolás Maduro, la República Bolivariana de Venezuela. Ayer ya se sentaron los dos presidentes. ¿Alcanzó a analizar algo de las declaraciones de los dos presidentes? Cuando uno mira las imágenes y analiza a las personas, yo sentí desencajado a nuestro presidente, a Juan Manuel Santos. Y en cambio vi a Nicolás Maduro, la misma persona de siempre. ¿Qué lectura le dio usted a estas declaraciones o qué lectura le da usted a lo que se ha sabido de esta reunión en Ecuador? Sí, en primer lugar, el presidente Juan Manuel Santos está muy prevenido. Y muy prevenido porque realmente él sabe que uno de los factores que han incidido en los altos índices de impopularidad por la que está atravesando en Colombia es precisamente esa actitud sumisa frente al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Venezuela. Esa actitud que hasta ahora pues está asumiendo con energía para efectos de recuperar la imagen. Yo conozco al doctor Juan Manuel Santos en algo, no quiero decir que sea su amigo, pero sí lo conozco porque cuando yo fui presidente de la Cámara, él era ministro de Hacienda, y cuando se creó el Ministerio de Comercio Exterior, yo era miembro de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y tuvimos que conversar mucho con el doctor Juan Manuel sobre la creación de ese ministerio, porque por allí, por esa comisión constitucional, fue que se creó y se aprobaron todos los proyectos para efectos de darle vida al Ministerio de Comercio Exterior. El doctor Juan Manuel es muy dado a las encuestas, él permanentemente vive haciendo encuestas sobre su imagen y su popularidad, como corresponde a toda persona que tiene narcisismo, de la cual no escapa el presidente, porque las personas se embriagan de poder y piensan más en su imagen que realmente en la manera como estén gobernando a Colombia. Y esa prevención fue lo que hizo que hubiera estado un poco, diría yo, en una actitud
desapacible frente a Maduro, que es un hombre desabrochado, que es un hombre sin cultura, que es un hombre que lo mismo le da embarrarla o no embarrarla. Ese es un hombre que realmente es muy sui generis, no estaba preparado, no tiene ni idea de lo que significa la diplomacia. Y por lo tanto a él es un hombre desabrochado, que le importa hoy decir una cosa y mañana otra. Pero lamento que pues no hubiera pasado de ahí, despedir una declaración que me parece que no tiene ningún contenido, es un canto a la bandera, y lamento mucho más que yo no pueda traer mis corotos, como dice el mismo Maduro cuando habla de que los colombianos pueden traer sus corotos. Yo tengo mis corotos allá, Peñuela, pero bueno, están bien, están en un apartamento con mucha seguridad. Yo estoy acá desde hace más de 6 meses de tiempo completo, asesorando al doctor Jorge Acevedo en su campaña para la alcaldía de Cúcuta, pero estoy esperando solamente que haya la posibilidad de mudarme. Ya estoy buscando apartamento en la ciudad de Cúcuta y aquí estaré. Aquí estaré otra vez departiendo más frecuentemente con mis amigos, aunque yo todos los fines de semana vengo. Aquí tengo mi hija, tengo mi nieta que la adoro, tengo mis amigos, pero el clima de San Cristóbal realmente es un clima de exportación y me sentía muy a gusto allá también, Peñuela. Pero bueno, las circunstancias indican que tengo que volver a mi tierra y de aquí espero salir con los pies por delante, como se dice. Pero muy contento y realmente me parece que es un momento muy oportuno de que los colombianos todos entendamos que no podemos seguir dependiendo de Venezuela, que tenemos que buscar, sobre todo en esta zona de frontera, una vida propia, una actividad propia, que tenemos que conectarnos con el interior del país, que tenemos que conectarnos con otros mercados internacionales. En la medida donde haya vías de acceso al interior del país y a los puertos marítimos de Colombia, en esa medida no tenemos ninguna necesidad de depender de Venezuela. Es más, Peñuela, yo considero que es más lo que van a necesitar ellos de nosotros que nosotros de ellos. Mire, en Venezuela acabó con el aparato productivo, por una parte, y por otra parte no tienen los recursos para comprar los alimentos a otros países, porque ya inclusive hay muchos países que no les quieren ni vender, porque allá no tienen capacidad de pago, por una parte, y por otra hay una cultura de no pago. Entonces imagínense ustedes, un país que no tiene cómo garantizar la seguridad alimentaria, ¿a dónde va a llegar? Yo veo con preocupación, Peñuela, de que en Venezuela, a más temprano que tarde, puede haber una guerra civil. La verdad es que así lo veo, porque allá va a haber un momento en que la gente que no tiene los elementos de primera necesidad, que no tiene la canasta básica, que no tiene todos esos, que no tiene la medicina, que no tiene los servicios públicos, va a terminar reventando. Ese es un régimen que acabó con todo, que arrasó. Eso fue peor que un tsunami, la verdad, para Venezuela, y Venezuela se encuentra en la peor situación en que haya podido estar en toda su historia. A ver, doctor, usted hablaba, nos metemos ya en lo que es como asesor de la campaña, ¿no? Usted manifiesta que lleva 6 meses al frente de esa campaña. A usted lo acompañan personas que fueron compañeros suyos en el Congreso. ¿Cómo se siente usted al lado de todos estos personajes que han llegado a respaldar a Jorge Acevedo? Bueno, Armando, me siento como pez en el agua. Parece increíble la manera como me he vuelto a reencontrar con el Basilio político que había hecho un alto en el camino. Y me siento como pez en el agua porque he logrado apoyar un candidato excelente, un candidato que asimila muy fácilmente los consejos y que asimila muy fácilmente las indicaciones que uno le puede dar y que tiene esta la obligación de darle como asesor. Los asesores de pronto inclusive terminamos no siendo muy queridos por los candidatos, porque nos toca que decir las cosas como son. Nos toca que inclusive en algunas oportunidades ser fuertes, diría yo que hasta que casi hablarles en tono de regaño, pero es la manera como realmente los candidatos van mejorando, como ha venido mejorando Jorge en todos los aspectos, en su condición de líder.
Jorge ya no solamente es un candidato, sino es un líder político, es un hombre que ha cogido mucha escuela. Y me siento muy, muy contento de estar, por ejemplo, acompañado en este propósito dentro de la organización política de Eduardo Benítez, quien es un hombre que tiene una fama muy bien ganada dentro de todos los que lo conocemos en el escenario de la política, de ser un excelente organizador de las campañas, de las de él. Mire, Eduardo ha sido de los senadores o el senador que en los últimos tiempos ha tenido la mayor votación en el norte de Santander cuando fue senador de la República. Y eso es a base de organización, porque no podemos decir que Eduardo sea propiamente un caudillo. Eduardo es un hombre que le jala mucho al tema de la organización, que tiene una gran credibilidad y que ha sido una pieza fundamental dentro de esta organización que hemos venido ensamblando. Hombres como Francisco Cortés, jefe de debate de la campaña, excelente. Hizo un excelente papel como candidato a la gobernación del norte de Santander. Pienso que si Francisco Cortés hubiera sido el candidato al Partido Conservador, le estaría yendo mejor en esa campaña a la gobernación. La llegada de Pedro Durán, un hombre de unas excelentes condiciones, que hubiera debido ser el candidato a la alcaldía de Cúcuta por el Partido Liberal. El Partido Liberal es víctima de su propia equivocación. No nos pueden echar la culpa a Eduardo y a mí, como quieren hacerlo aparecer ahora, que nosotros somos los culpables de que Pedro Durán se haya venido para la campaña de Jorge. No, los culpables son quienes no lo escogieron, teniendo un hombre con tantas condiciones para haber estado en la contienda política en el día de hoy. Sergio Entrena, quien ha renunciado de su candidatura al Centro Democrático y se ha vinculado a la campaña también. Un hombre de unas calidades inmensas, de una condición humana perfecta, de un carisma, de una fama, de hombre correcto, de hombre honrado. Esas personas que están allí cerrando filas alrededor de la campaña, los enlaces, personas muy calificadas todas. Y mire, esa campaña realmente no tiene caciques, yo diría que tiene puros indios, porque los mismos directivos de las campañas son al mismo tiempo enlaces de las comunas. Nosotros hemos dado una organización total que en este momento, Armando, contamos con 2.500 coordinadores de la campaña, todos por Jorge. Por eso nosotros podemos darnos el lujo hoy de hacer más de 30 reuniones. El doctor Gregorio Garita decía que eso era imposible. Pues le quiero decir que no es imposible, porque es que cada enlace, y son 10 enlaces, hacen más de 3 cada una. Ahí están, 30 fácilmente. De tal manera, Armando, que continuando con su respuesta y para terminarla, pues yo me siento muy contento. Independientemente de lo que digan las encuestas, que para mí son válidas, las encuestas bien hechas, independientemente de lo que se percibe, el run run, el voz a voz, es que Jorge va a ser, y estoy absolutamente convencido, el próximo alcalde de la ciudad. A ver, doctor Basilio. Permítame un momentico que nos están saludando acá. Me preguntan, ¿quién es el que está hablando ahí? Uno de Pamplona. Cordial saludo a Carlos Adrián Sánchez. Me está aquí mandando que le dé un abrazo. Más adelante, Carlos, se puede usted comunicar con Basilio. Lo está saludando Carlos Adrián Sánchez. Basilio. Un abrazo para Carlos Adrián. Lo conocí de muy niño. Siento una inmensa amistad por su señora madre, quien fue seguidora perteneció al basilismo en mis épocas de mozo. Un abrazo, Carlos Adrián. Me hubiera gustado verlo en la palestra política. Tengo el mejor concepto suyo por referencias. Saludo muy especial. Ahora sí, Nelson. Bueno, doctor Basilio, los analistas políticos actuales conceptúan que Jorge Acevedo no se ha pronunciado con respecto a quién va a ser la pareja suya hacia la gobernación, que esta postura obedece precisamente a una inteligente estrategia de obtener votos tanto de simpatizantes de William como de simpatizantes de García Herreros. ¿Qué concepto le merece ese análisis? Yo no diría que inteligente, inteligentísima. Un candidato como Jorge Acevedo, que es un candidato que no tiene padrinazgos políticos ni patrocinios económicos oscuros, como lo han querido hacer aparecer. Es uno que no puede, a última hora entonces, depender de determinado candidato para la gobernación, como hace, por ejemplo, el doctor Carlos Luna.
No hay día que haga una entrevista donde no hable 4 o 5 veces de William Villamizar. Parece ser más un jefe de debate de William que un candidato a la alcaldía. No, Jorge Acevedo es un hombre independiente, es una candidatura extraída del pueblo, es una candidatura que ha venido pegando en la comunidad, es una candidatura que tuvo la feliz oportunidad de recoger 123.000 firmas, es una candidatura que tiene mucha independencia y va a ser un gobierno con mucha independencia. Ahí no hay compromisos anticipados con nadie, con ningún parlamentario, con ningún director, nadie puede sentirse propietario de la candidatura de Jorge. Y como tal, él debía inteligentemente hacer lo que hizo, dejar en la libertad a la gente de que escogiera a su candidato a la gobernación sin meterse en esa campaña, sin entrar a tener que defender su pareja de turno, como lo hacen los demás candidatos. Y entre otras, Nelson, porque este es un proyecto político pluripartidista. Aquí hay gente de Cambio Radical que avaló la candidatura de Jorge. Aquí hay gente del uribismo excluido por la doctora Mila, a la cual pertenezco yo. Aquí hay gente del Centro Democrático como el doctor Juan Carlos Capacho, que es candidato al Consejo de Cúcuta. El mismo doctor Sergio. Aquí hay candidatos del Partido Conservador. Aquí hay gente del Partido Conservador liderados por el doctor Francisco Cortés y por el doctor Vicente García, que también está en la campaña, haciendo un excelente trabajo, Vicente, un excelente trabajo. Aquí hay gente de izquierda como Néstor Martínez. Aquí hay, obviamente, dentro del Centro Democrático está Sergio Entrena, cual es un representante muy calificado. Aquí hay personas del Partido Liberal, que no las puedo nombrar, obviamente, pero más de las que Carlos Luna se imagina. Aquí hay gente del Partido de la U, que tampoco la puedo nombrar, más de las que Manuel Guillermo se imagina. De tal manera que este es un proyecto, Nelson, este es un proyecto ganador y para terminar, muy inteligente la decisión de Jorge de no casarse con ningún candidato a la gobernación. Bueno, doctor Basilio, lo invito a que se tome un cafecito. Una agua aromática, porque estoy medio malo del estómago. Y lo veo que 4 pisos, todavía lo veo que está tomando oxígeno. Vamos a comercial y ya regresamos con el invitado hoy en la mesa de trabajo, Basilio Villamizar Trujillo, expresidente de la Cámara de Representantes en nuestra República de Colombia. Agendaldía.net, o cambiamos o nos joden, dice Juan Carlos García Herrero, quien es candidato a la gobernación del norte de Santander por el Partido Conservador, y a la alcaldía de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, Opción Ciudadana, Jorge Acevedo, Cambio Radical, el docente, el gordito, el buenachón, Jairo Cristo, Partido ASI, y el Consejo de Cúcuta. No olvide votar por Víctor Suárez, C15, Partido Conservador Colombiano. Fabio Araque, el Partido de la Unidad Nacional. U4, Fabio Araque. Karime Rodríguez, la caudilla, la mujer, la que está trabajando todos los días por la ciudad de Cúcuta. L19, Partido Liberal Colombiano. Ahí está con un gran amigo suyo, Julio Vélez Trillo, es uno de sus alfiles. Y el otro amigo suyo, Alejandro Carlos Chacón, es otro de los alfiles que tiene la doctora Karime Rodríguez. Y ayer nos encontramos con Rolando Bateca. Basilio, cuando usted vea un carro rojo en la ciudad de Cúcuta, no vaya a creer que es el carro del Cuerpo de Bomberos Voluntario. Es la chiva de Rolando Bateca. FOC firme, todos por Cúcuta. Concejal, pienso que es concejal fijo también, Rolando Bateca. Y Carlos Dueñas, C7, Partido Conservador Colombiano. Y este nombre, Bachir Miré Corona. Ay. L2, Partido Liberal Los Colombiano. pasteles de- El trapo rojo está en cabeza de Bachir Miré Corona. Fernando Botella, C4, Partido Conservador. Y su jefe político es el doctor Botello, precisamente. Luis Jesús Botello. Luis Jesús, que debe estar Preparando algunas sendas demandas, seguramente, ¿no? Digo yo, ¿no? Y Miguel Ángel Flores Dávila, U5, Partido de la U. Y en la asamblea, Rafael Cáceres, con una mano yo, con la otra de mi pueblo. El Chomo, el de los patios, el Rafael Cáceres. L55, Partido Liberal Colombiano. Y my president, César Lendarte, C51, Partido Conservador. Y en los patios, Julio Galdi, seguramente va a ser el alcalde en el municipio de Los Patios. En Villa Rosario, hermano Carlos Eduardo Hernández Mogollón, también
excongresista de Colombia, Carlos Eduardo Hernández Mogollón. Y en Pamplona, su tierra, está alborotada la parte política. Conoce a Jairo Miguel Iscano, ¿no? Sí, claro. El famoso pastel. Sí, claro, somos muy buenos amigos. Ronald Contreras está con el Centro Democrático, igualmente está Humberto Picciotti. ¿Su ex partido liberal o su partido liberal todavía? No, mi ex partido liberal. Yo sigo siendo un hombre liberal. ¿Usted, Yo- ¿por dónde ha estado usted, Basilio? Yo ¿Por soy todas las toldas? un hombre liberal en mis conductas, en mis convencimientos, en mis comportamientos, pero no pertenezco al Partido Liberal porque el Partido Liberal se volvió una rosca. Dejó de ser el partido del pueblo. O sea- es la esencia de los estatutos del partido, de la doctrina del partido. El partido se volvió un club de privilegiados, un partido de los hijos de papi y mami. O sea, usted debe ser de la rosca. De tal manera que, no, es que cuando no hay garantías, cuando no hay estatutos, mire Peñuela, fíjese usted por qué ha venido fracasando totalmente la candidatura del candidato del Partido Liberal en Cúcuta, porque no hubo un mecanismo democrático, porque se desconoció un excelente líder como Pedro Durán para que asumiera esta responsabilidad, porque es un candidato que no conoce dónde quedan las comunas de Cúcuta, un candidato extraído solamente del Club Tenis y del Club Comercio, un candidato extraído del centro de la ciudad que yo creo que no conoce ni la Cabrera donde vive el doctor Jorge Acevedo. De tal manera que la elección popular de alcaldes, Peñuela, como su nombre lo indica, tiene que ser popular. No estamos en la elección de las imposiciones a dedo. Por eso que el Partido Liberal ha tenido tantas equivocaciones. Fíjese usted cómo un hombre tan importante y tan grande en el panorama nacional como el doctor Galvis en Santander renuncia del Partido Liberal por no estar de acuerdo con los procedimientos del liberalismo en la escogencia de los candidatos. Candidatos que ayer eran malos porque no pertenecían al Partido Liberal, pero hoy son buenos porque pertenecen al Partido Liberal. Esas son conductas de doble moral que el pueblo castiga, Peñuela. Uno no puede, en su condición de dirigente, predicar y no practicar. A mí a veces me critican, inclusive mis amigos dicen que yo opero sin anestesia, cuando me oyen en mis columnas de opinión o cuando me oyen en mis declaraciones o en este importante programa como el que ustedes me han tenido la gentileza de invitar hoy. No es que yo opere sin anestesia, es que yo digo las cosas claras, las llamo por su nombre, sin que me tiemble el pulso ni la voz, porque antes de decir una cosa, estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo. Eso me dio muchos resultados a mí en mi vida política. Yo fui elegido 4 veces a la Cámara de Representantes y 6 veces a la Asamblea del Norte de Santander. Y fui concejal de Pamplona y de La Bateca y de Toledo y de Chile. En todas partes fui presidente. De tal manera que cuando a uno le dan resultado estos comportamientos, porque además es mi esencia, es mi manera de ser, que obviamente le gusta también a muchos de las personas. Hay gente que me admira precisamente por mi interés de carácter y por tener el valor civil de decir públicamente cosas que la gente dice en privado, pero que no son capaces de decirlas en público. Esa es realmente la esencia del liberalismo, de ser unas personas amplias, de ser unas personas que defiendan nuestro sistema democrático. Y por eso no es que yo haya pasado por muchas toldas. Yo de ahí estuve en el partido de la U, porque fue un partido que se conformó bajo la inspiración del presidente Uribe, inclusive por eso el logo es de la U, de Uribe, así Santos hoy quiere decir lo contrario. Y después de eso, después de haberme dado cuenta de la gran traición que pasará a la historia por parte de Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe, pues seguí con el caudillo, con el jefe, con el hombre más grande que ha tenido Colombia, que es el doctor Álvaro Uribe Vélez, que ganó las elecciones, fíjese usted, contra toda la maquinaria del doctor Juan Manuel Santos, contra la mermelada, contra el clientelismo, contra haberle vendido el alma al diablo. Y Uribe Vélez solamente con los votos de opinión ganó en la primera vuelta. Y no me cabe la menor duda que hubo fraude en la segunda vuelta. De tal manera que esas son las posiciones que debemos que analizar. Aquí la gente dice, no, es que fulano de tal gana porque tiene el poder. Y entonces, pregunto yo, ¿por qué no ganó el candidato del poder de don Amari Ramírez a la alcaldía de Cúcuta, que hizo campaña
con la publicidad institucional de la alcaldía, que hizo campaña haciendo proselitismo con las obras de la alcaldía, que todo el mundo sabía que Don Amaris era el que lo patrocinaba, que tienen todo el poder omnímodo y omnipotente en la ciudad de Cúcuta, y sin embargo el candidato no despegó y tuvo que declinar su aspiración, porque no es cierto que los candidatos que tengan el poder son los que ganan. Los que ganan son los candidatos que tengan el arraigo popular, que tenga el pueblo, que inspiren la confianza a través de sus propuestas para que el pueblo cierre filas alrededor de ellos, que encarnen un cambio en las cosas malas que están sucediendo cosas en Cúcuta. En Cúcuta no están sucediendo cosas buenas, lo que están sucediendo son cosas malas. Y por eso necesitamos un candidato joven, un candidato que encarne un verdadero relevo generacional, un candidato que haya demostrado que tiene condiciones, como lo ha demostrado Jorge, para asumir este gran reto. Un reto grandísimo frente a la situación de crisis que se nos ha presentado con Venezuela, que obviamente es una crisis, pienso yo, transitoria. Aquí va a haber un periodo de transición de la cual tendremos que salir bien librados en la medida que el gobierno nacional entienda que tiene que volver los ojos a Cúcuta para que Cúcuta sea un verdadero polo de desarrollo fronterizo. Peñuela, mire, Cúcuta no puede seguir, por ejemplo, insistiendo en el acueducto metropolitano. Cúcuta tiene que pensar ya, los dirigentes tienen que pensar ya que esos recursos tienen que destinarse para que se haga la gran solución del problema de agua potable y de riego en la ciudad de Cúcuta, que es el embalse del Cínera. Claro. Mire cómo está el río, y todavía están pensando es que sacarle agua al río Pamplonita para hacerlo por bombeo el acueducto metropolitano. ¿Eso a quién se le ocurre? A no ser que haya un interés en esa contratación. Pero la verdad es que esta crisis nos tiene que dar para que realmente de una vez por todas se dé la solución a los problemas que se le han debido dar a Cúcuta desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente nos acostumbramos al comercio, a cómo estaba el bolívar y no nos importaba nada más, pero ahora sí tenemos todos que cerrar filas alrededor de nuestros próximos dirigentes, de nuestros próximos alcalde y gobernador, para efectos de que definitivamente el gobierno nacional se apersone de esta situación por la que está atravesando el norte de Santander. Basilio, usted realmente haciendo una cualificación y calificación de todos los candidatos, ¿cuál cree usted en realidad de verdad, como dicen en la calle, que sea el contendor con el que se vaya a enfrentar realmente en los últimos comicios el doctor Jorge Acevedo? No, nosotros ese tema no nos preocupa, quién pueda llegar de segundo. A nosotros nos preocupa llegar de primeros, Nelson. Ahora, lo que dicen las encuestas, las últimas encuestas en las que yo creo en las encuestas de Sinergia, por ejemplo, y por eso la hemos contratado, porque Sinergia, inclusive en los primeros mostreos que hizo, nosotros íbamos perdiendo. Obvio, nosotros no vamos a conocer una encuesta públicamente en la que estamos perdiendo, ni más faltaba, ni porque fuéramos neófitos en estos temas, pero ya han venido unos 3, 4 mostreos en las que íbamos perdiendo, después íbamos avanzando, después íbamos empatados y después empezamos a ganar. Esa encuesta coincide con la de CMI. Si entendemos que el muestreo de la una es menor que el de la otra. Y en esa encuesta, pues, lo que se dice es que el señor César Rojas, desafortunadamente el candidato de Ramiro, cuando debiera ser el candidato del ministro, pero fíjese usted cómo estamos, fíjese usted dónde estamos. El candidato de Ramiro ganando el candidato de Juan Fernando Cristo. Son las cosas que al interior del país la gente no se explica y no entiende. Pero a nosotros nos preocupa muy poco eso, Nelson. Nos preocupa muy poco de quién puede ser el segundo. Ni nos preocupa muy poco, nosotros estamos trabajando muy fuertemente, estamos metiendo el acelerador cada día más. La organización está en este momento casi que al 100%. Nos está atropellando el pueblo frente a la organización, es decir, no nos quedan espacios en la agenda. El candidato ha tenido que multiplicarse. Nosotros, quienes en un momento dado tenemos capacidad de representarlos, los tenemos que multiplicar también para reemplazarlo en diferentes escenarios. De tal manera, Nelson, que lo que sí le puedo decir es que tenemos mucha confianza y mucha fe en que la gente escoja la mejor propuesta que hay sobre el tapete electoral. Doctor Basilio, el pasado viernes
se conoció la renuncia de David Castillo o la adhesión a William Villamizar. ¿Eso qué produjo? Que el tesorero del municipio, hijo de Carlos Augusto Celis Gutiérrez, quien se adhiere, quien no le gustó esa determinación de Castillo, se aparta, se aleja y se adhiere a Jorge Acevedo, produce eso, la renuncia como tesorero de su hijo. ¿Qué concepto le merece? A ver, hermano, le aclaro, el doctor Juan Pablo Celis no es tesorero, es secretario de Hacienda. ¿De Hacienda? Ah, bien, bien. Segundo, sí, el doctor Carlos Augusto Celis explicó muy claramente en una rueda de prensa en la que usted asistió, tengo entendido, muy claramente que ellos habían acompañado por lealtad con Don Amaris concretamente. Y esto demuestra una vez más que Castillo no es Castillo, sino Don Amaris. Esa candidatura, en la medida donde esa candidatura llegara hasta el final, pero una vez tomada una determinación de renunciar a ella, aunque no ha apoyado, todavía no ha dicho para dónde se va, pero parece estar cantado que se va para donde Luna. No sé por qué no lo hicieron el mismo día que adhirieron al doctor William Villamizar. Pues el doctor Carlos Augusto Celis, que sigue siendo el jefe de ese sector político importante, tradicional. La gente se equivoca si cree que ese sector político ha desaparecido del panorama político. Mire, Armando, el doctor Juan Pablo Celis fue concejal hace 4 años, con una muy excelente votación. Y en las elecciones parlamentarias yo lo acompañé en su candidatura y sacamos más de 11.000 votos en Cúcuta, inclusive más votos que el que sacó Wilmer Carrillo en su condición de candidato de William Villamizar. Partido de la U. De manera que ese es un movimiento vigente, es un movimiento que tiene una organización política que en este momento dirige el doctor Carlos Augusto Celis, quien se ha reintegrado a la ciudad de Cúcuta al haber renunciado de cónsul de la ciudad de Los Ángeles, quien tiene un equipo de trabajo que yo conozco de primera mano, quienes van a hacer un aporte sustantivo. Ahora, lo que tengo entendido es que Juan Pablo Celis ya presentó renuncia del cargo de una forma protocolaria para efectos de que el alcalde tome una determinación, y cuando se conozca una decisión oficial y definitiva sobre qué va a hacer en relación a la candidatura del alcalde, pues de pronto la determinación del doctor Juan Pablo será más severa, es decir, de pronto su candidatura podrá ser irrevocable y se vinculará a la campaña del doctor Jorge Acevedo. Esta es una suposición mía, Armando, que no la puedo asegurar, pero es lo que dejó entrever el doctor Carlos Augusto a través de su respuesta concreta que le hizo ante una pregunta que le hizo un periodista en este sentido. Lo cierto es que nosotros sí no estamos inmensamente complacidos de que este sector político haya coincidido con nosotros. Lo recibimos con los brazos abiertos, sabemos lo importante que es, tenemos una afinidad de hace mucho tiempo, y esto hace que eso genere un gran dividendo en el campo electoral, de tal manera que esa adhesión la recibimos con la absoluta seguridad que tiene una gran implicación desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Basilio, hay adhesiones, siguiendo con el tema de adhesiones de todos lados. Esto es un espacio donde van a llegar adhesiones. Por ejemplo, a la campaña de César Omar Rojas Ayala, personas del Partido Conservador como Luis Vicente Serrano Silva, Mario Sailán Valencia, Pastor Niño, el exalcalde Álvaro Raá, Adonías Quintero, Luis Aparicio Prieto, Luis Enrique Berbesí, el mismo Julio César Rojas. Y hablando ya de la campaña del doctor Jorge Acevedo, ¿están esperando una adhesión fuerte en estos días? ¿Qué están hablando ustedes dentro de la campaña? Bueno, Peyola, yo creo que ya a estas horas del partido, si el doctor Jairo Cristo resuelve ir hasta el final, como lo ha dicho y como lo ha predicado por todos los medios de comunicación, pues yo ya creo que es muy poco lo que se pueda recoger desde el punto de vista de una adhesión que tenga una gran significancia.
Aunque obvio, todas las decisiones son buenas, Peñuela. En política se puede perder por un voto. Uno no puede minimizar a nadie. A mí me parece que las personas que adhirieron al doctor César Rojas pues son unas personas muy representativas. No comparto esa determinación que tomaron, pero la respeto. Y bueno, esos son gajes del oficio. Nosotros no podemos tampoco creer que quienes adhieren a nosotros son buenos y quienes adhieren a las demás campañas son malos, porque eso es lo que se llama maniqueísmo. Eso no corresponde, y eso es querer uno ser avivato. Mi papá me decía, Peñuela, y es una gran enseñanza, me decía: mire, mijo, usted créase más vivo que los demás, porque usted tiene derecho a creerse más vivo, más inteligente, todo lo que usted quiera, pero usted nunca crea que los demás son bobos, porque de pronto donde menos piensa le salta la liebre. De tal manera que hay que hablar con mucho respeto, con mucha tolerancia, con mucho análisis objetivo, a pesar de que obviamente un asesor político como yo, comprometido como estoy hasta los tuétanos con un candidato, de pronto puede no ser objetivo, pero trato de hacer los señalamientos de las diferencias, porque la gente tiene el derecho a saber cuál es la diferencia entre los candidatos. Que Basilio ataca, que Basilio dice, que Basilio... Pues sí, ese es mi oficio. O yo tengo una columna de opinión en la cual he escrito y leído más de 70 columnas para no decir nada, para no ponerle el pecho a la brisa, para no hacer los señalamientos sobre los cuales tengo que insistir para efectos de demostrarle a la ciudad de Cúcuta que la mejor opción es Jorge Acevedo, para defenderlo inclusive de algunos ataques que le han querido hacer infundados, aprovechándose, Peñuela, de los medios de comunicación, detrás de un micrófono, pero cuando está el contendiente enfrente, entonces se arrugan, y entonces dicen que juegue, que tú, que tiqui, que flautas, que platos, que tal. No, aquí hay que tener el valor civil para ser capaz de sustentar la argumentación sobre cualquiera de los candidatos y los ataques a cualquiera de los candidatos, para ser capaz de argumentarlos, como yo los argumento y como yo estoy dispuesto a defenderlos en la plaza pública, en los medios de comunicación, en una confrontación con quienes se sientan de pronto lesionados. Estos días el doctor Gregorio Angarita me hizo un reto a mí, telefónicamente, en esta misma mesa de trabajo, en el radioperiódico de mi amigo Freddy Fernando Parada, y me dijo que a ellos los respetábamos, y que él quisiera llegar a esta mesa a debatir conmigo. Y yo terminé diciéndole que con mucho gusto, que lo esperaba. Y estuvo muy elocuente, como siempre lo es, y dictando cátedra detrás del teléfono. Y yo le dije: bueno, doctor Gregorio, yo quiero verlo aquí en esta mesa para ver si como ronca duerme. Es decir, para ver si como habla por el teléfono a través de los medios de comunicación, habla aquí frente a mí, para poder confrontar, obviamente, con el mayor respeto, con el mayor cariño. Esto no se trata de que aquí vamos a un duelo personal, ni mucho menos. Por el doctor Gregorio siento el mayor respeto. Es más, creo que ha tomado más la función no de jefe de debate, sino de candidato. Habla más como candidato que como jefe de debate. Pero bueno, cada cual tiene su estilo. El estilo hace al hombre. De tal manera, Peñuela, que en eso estamos. Y en eso vamos a seguir perseverando hasta que el 25 de octubre Basilio, saboreamos el sabor de la victoria. ¿Cuál cree usted, dos preguntas en una, cuál cree usted que sea la parte fea que le ha tocado asumir al doctor Jorge Acevedo o enfrentarse a situaciones ásperas, y cuál es la parte noble de la campaña de Acevedo? Segunda pregunta: 3 proyectos: teleférico, embalse del Cínera y la seguridad privada para Cúcuta. ¿Cree usted que estos 3 proyectos se puedan desarrollar fácilmente en una alcaldía de Jorge Acevedo? Sí, la primera, mire, yo estoy muy complacido porque anoche precisamente, en un foro que hubo promovido por la FES, que es la Fundación Universitaria de Conferencia, sí, donde había un auditorio muy calificado y muy concurrido, se le hicieron unas preguntas muy malintencionadas a Jorge, de esas que
esos comentarios, esos ataques que le están haciendo por el hecho de ir de primero en las encuestas y por el hecho de ser la persona que más posibilidad. A través de las redes le han hecho una cantidad de ataques, le dicen el candidato investigado. El mismo Carlos Luna le ha dicho que es el candidato de las investigaciones. Inclusive le han dicho que tiene patrocinios económicos non santos. Oiga, Nelson, y me quedé aterrado de la facilidad de la propiedad con que Jorge respondió. Como suele responder un hombre que no tiene rabo paja y se puede arrimar a la candela. Algunas personas estaban incómodas y dijeron que era una encerrona que se le ha hecho a Jorge Acevedo. Y yo asumí una posición contraria, dije que no, que de ninguna manera eso era una encerrona, que por el contrario, ese es un escenario muy propicio para que Jorge de una vez por todas hubiera tenido la oportunidad de desistematizarse con tranquilidad, con la tranquilidad que le genera a uno, Nelson, y usted lo sabe como abogado, con la tranquilidad que a uno le genera el estar en la conciencia, con la conciencia en paz. De tal manera que esa es la parte amarga de esta campaña, que tengamos que afrontar esa guerra sucia, que haya parlamentarios inclusive que dicen que a Jorge Acevedo lo van a meter a la cárcel, que no puede ser candidato, a través de unas boconerías que no corresponden a la seriedad que debiera tener un parlamentario antes de estar emitiendo emitiendo estas telas de juicio. Pero eso nosotros estamos acostumbrados. Imagine usted, Nelson, yo por ejemplo fui elegido 6 veces diputado y 4 veces representante de la Cámara, 10 veces. ¿Qué no habré tenido yo que afrontar en el transcurso de 30 años en la carrera política? Me dicen dinosaurio, mis enemigos. ¿Cómo le parece? Dinosaurio de 65 años. Entonces Juan Manuel Santos es un dinosaurio. Entonces Fidel Castro. No, Fidel Castro ya es un dinosaurio. Entonces Álvaro Uribe es dinosaurio, que son de la edad mía. Entonces Horacio Serpa, ¿qué es? Que vino aquí a lanzar de candidato al doctor Carlos Luna. Claro, a mí no me molesta ese calificativo. Ese calificativo no me molesta, me engrandece, porque lo que eso quiere decir es que sí ven en mí una persona que ha hecho un aporte sustancial en el transcurso de esta campaña. Y en cuanto a la segunda pregunta, Nelson, en realidad de las propuestas concretas que Jorge ha hecho y específicas, pues claro que son... ¿Esas 3 han gustado? Sí, claro que son proyectos viables. Permítame, Basilio, porque mire, el problema aquí es el tiempo y lo vamos a invitar en otras emisiones, pero no quiero cerrar el noticiero sin esta pregunta de un oyente, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es. Dice, ¿cómo hace Acevedo para sentarse como representante de Cambio Radical frente al uribismo, el palomismo, el urdulismo y el basilismo? Fácil por lo que he dicho. Jorge Acevedo es un hombre avalado por el partido Cambio Radical, pero que tiene otras organizaciones políticas alrededor de él, o sea, otras corrientes políticas que han adherido a esa campaña. Y eso ocurre no solamente en Cúcuta, sino en muchas otras partes del país, donde candidatos de un partido tienen adherentes de otros partidos y se paran en la misma mesa, en la misma tarima. Miren ustedes, por ejemplo, la foto que salió de Uribe en estos días con Nancy Patricia Gutiérrez, sí, candidata claro, de Cambio Radical, claro que sí, en Cundinamarca, e inclusive con Camilo Sánchez, que es un senador liberal que debiera estar acompañando la candidatura del doctor Rey. Claro. Estas son cosas normales. Es que ya el voto es programático. Cosas normales, porque los acuerdos son programáticos, como lo acaba de decir Nelson, por una parte, y por otra parte porque es que la candidatura de Jorge es una candidatura que, si bien está avalada por el Partido Cambio Radical, en buena hora, y estamos muy reconocidos con ese hecho, no menos cierto que es una candidatura pluripartidista, una candidatura que recogió 123.000 firmas de personas que no eran solamente de un partido. Ahí habían conservadores, liberales, de la U, de Cambio Radical, del Polo Democrático, del Partido Verde. Nexi Zambrano, el gerente de la campaña, que lo está haciendo muy bien, por cierto, es un hombre que ha estado militando en el Partido Verde. De tal manera que al oyente le quiero decir que así lo hace parándose, y alrededor de él todos quienes estamos identificados con su propuesta programática
independientemente de las posiciones ideológicas que cada uno de nosotros podamos tener. En la próxima emisión, Qué bien es hablar con Basilio. expresidente, le voy a pedir un favor, que nos acompañe también en la mesa de trabajo el doctor Eduardo Benítez Maldonado. Le dejo esa tarea. Bueno, con mucho gusto. Muy amable hoy al doctor Basilio Villamizar, invitado en agendaldía.net, Nelson Ramiro Pérez, Armando Rodríguez, Diego Duque y Pedro el Gigante, el que nos permite llegar a todas sus casas, y su amigo de siempre, Julio César Peñora, los invitados para mañana, 8 en punto de la mañana, en agendaldía.net.